Ujú, ujú. Acá Laura recuerda un caso exacto de un enfermero que estaba vestido así, lo llevaron detenido, ¿sí? ¿No? Eh, y, y era un pibe igual de marrón, y usaba la misma ropa, las mismas altas llantas, y era enfermero, ¿sí? Bueno, por eso para... Sí, alguien está hablando atrás, perdón. Para ir cerrando, por lo menos de esta parte, vamos a insistir entonces con esto que marcaba fuertemente Sebastián la semana pasada, ¿sí? Esta batalla denodada que tenemos en las ciencias sociales contra el sentido común, y que eso también les advierto que va a hacer que haya momentos en donde durante esta materia nos tengamos que enfrentar con nosotros mismos, ¿sí? Con lo que creíamos ya sabido, ¿sí? Probablemente todos ustedes decidieron estudiar ciencias sociales, una carrera de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales porque de alguna manera creen que saben algo acerca de ese mundo y que lo quieren conocer más. Tenemos que estar también muy dispuestos no solamente a aprender cosas, sino también a desaprender, ¿sí? A desaprender mucho de lo que nos trae nuestro sentido común. Y por eso acá les traje la tapa de este libro de Bourdieu y otros dos colegas, que se llama em, a ver, perdón, siento que se cayó el streaming, me parece. Sigo por acá, se va, me chiflan. ¿Los que están en el Meet siguen por el Meet? Sí, estamos acá en el... Sí, pero Sí, profe. Sí, Bueno, llegamos y de última quizás si se cortó, después lo subimos grabado todo. Con esto, el oficio del sociólogo es un libro, fíjense, se llama El oficio del sociólogo, presupuestos epistemológicos. Volvemos con esta palabrita, ¿sí? De la episteme, que tiene que ver con ver cuáles son nuestros puntos de partida del conocimiento, ¿sí? Y ahí Bourdieu, Chambredon y Passerón van a decir que gran parte del oficio, ¿sí? De un sociólogo tiene que ver con distanciarse de la propia realidad y con estar dispuesto a desnaturalizar esa vida social que, claro, se nos presenta natural, porque a muchas de las cosas que vemos cualquiera podría responder, y bueno, esto siempre fue así, ¿sí? ¿Y por qué? Y bueno, porque siempre fue así. ¿Y por qué? Y bueno, porque es natural que sea así. Vamos a ver que Bourdieu en algún otro texto habla de que nosotros tendemos a biologizar el mundo social, ¿sí? A intentar darle un sentido biológico a cosas que son sociales, ¿sí? Por ejemplo, que los negros corren más rápido, ¿sí? O que las mujeres tenemos naturalmente un instinto materno, como si fuera algo que nos viene dado por la biología y no por la propia sociedad. Entonces, gran parte de nuestro oficio va a tener que ver con distanciarnos, con desnaturalizar, ¿sí? Como dice por ahí Vincent Márquez en No es natural, ¿sí? Con desnaturalizar lo que nos rodea y empezar a observar todo desde un punto de vista crítico, que crítico no significa ir con el dedito, ¿sí? Como marcando el error, sino crítico tiene que ver con que tenga esa distancia y con que tenga esa posibilidad de decir, ¿y si fuera de otra manera? ¿Podría ser de otra manera? ¿Sí? Eh, por eso vamos a decir que la sociología, va a decir Portantiero, es una ciencia de la crisis, ¿sí? Es una ciencia que siempre parte de una pregunta incómoda, ¿sí? Los que hacemos ciencias sociales siempre somos los que hacemos la pregunta que nadie quiere hacer, porque somos los que preguntamos ¿y por qué? ¿Sí? ¿Y por qué las cosas tienen que ser de este modo? ¿Podrían ser de otra? ¿Sí? En alguno de los foros Natalia preguntaba
¿qué les gustaría que fuera de otra manera? ¿No? Y ahí algunos decían, bueno, me gustaría que la maternidad fuera de otra manera, me gustaría que la infancia fuera de otra manera, pero tenemos que, para poder pensar eso, para primero pensar qué puede ser de qué otra manera, tenemos que pensar que esta que tenemos ahora no es natural. ¿Sí? Así que para cerrar entonces lo que estuvimos viendo hoy, vayamos haciendo como un tic, una tilde, a ver si estamos. Estuvimos viendo entonces el estatus científico de la sociología. Llegamos a la conclusión de que la sociología, ¿sí?, puede ser una ciencia en sí misma, siempre que entendamos que hay una diferencia entre ciencias sociales y ciencias naturales, ¿sí?, que hay una oposición entre quienes conciben un único método, el monismo científico, y quienes proponemos el pluralismo metodológico, que hay una oposición entre las ciencias sociales y el sentido común, y que entonces las ciencias sociales tienen que tener necesariamente un carácter crítico, quiere decir un carácter que se interrogue y que cuestione, ¿sí?, acerca de ese mundo social que nos viene dado. Y dejo entonces simplemente planteada la pregunta, no para que la respondamos ahora, ¿sí?, sino para que lo vayamos pensando a lo largo del año, que lo vayamos discutiendo en nuestros encuentros y en las distintas comisiones. ¿Para qué? ¿Sí? Las ciencias sociales, ¿para qué tendrían que servir? ¿Para qué pueden servir? ¿Para qué se usan actualmente? ¿Sí? Dejo colocada la pregunta. ¿Quieren hacer algún comentario? Si quieren, prendan sus cámaras a ver si está ya todo. Ahí, Karina, ¿vas a decir algo? Habla, Karina, ¿eh? No, no, estaba pensando nada más en Ah, todo lo que hablamos. A ver si quería decir algo, pero no. ahí estábamos apareciendo. Estamos muy entre casa. Ah, no, obvio. Ahí veo una pava de mate. Lo bueno, vean, fíjense, la virtualidad tiene también sus virtudes, que es que nos vemos ahí. Ah, mirá, pero veo aparte rostros conocidos. Ahí veo a Nancy Cardoso. Bueno, aprovechen, hagan sus comentarios, digan si no están de acuerdo. Yo tengo una duda, profe. Dale. Cuando decís que se tiende como a biologizar a las ciencias sociales, o sea, abarcar lo social desde lo biológico, ¿qué quiere decir? Porque, por ejemplo, cuando digo algo que entiendo que no se dice mucho, me da miedo, y eso a mí me conecta con las emociones, y me conecta con algo biológico, Sí. o la construcción misma. Claro, no, aclaro, no, yo no estoy planteando para nada que no haya, y de hecho es toda una corriente además muy fuerte ahora dentro de las ciencias sociales, la sociología del cuerpo, la sociología de las emociones. No quiere decir que no podamos incorporar esas emociones como parte del objeto de las ciencias sociales. Yo cuando me refiero, no, en realidad el que lo dice es Bourdieu, que hay una biologización social, a lo que se refiere es, por ejemplo, se ve muy claro en algunas corrientes de la neurociencia que plantean esto, por ejemplo, que las mujeres tienen una hormona, ¿sí?, que las predispone mejor a el cuidado, ¿sí?, o que determinados fenómenos vinculados a la violencia tienen una raíz de corte
de corte biológico por los conductos neuronales, ¿sí? Y ahí lo que vamos a plantear nosotros es que puede ser que durante un evento de violencia, ¿sí?, si alguien estudia nuestro cerebro, vea que se produce más endorfina o lo que sea. Ahora, lo que tenemos que pensar es que la causa de esa violencia es una causa social, no una causa biológica. ¿Sí? Digo, y ese discurso, sobre todo de las neurociencias, está muy en boga ahora. Y todos los días, yo les diría que una vez por semana Clarín saca una nota con algún descubrimiento de alguna universidad con nombre raro, donde descubrieron que la hormona tal o no sé, sí, o son hormonas o muchas veces eso, son transmisores neurológicos que explican por qué son más inteligentes, no sé, las personas nacidas, no sé, los que tuvieron parto natural, no sé, ¿sí? Hay mucho sietemesino, por ejemplo, que hace mucho abuso de eso, ¿sí? El famoso sietemesino que te dice, y no, a mí todo me cuesta, yo soy medio tímido porque soy sietemesino. ¿Sí? Bueno, no, ahí desde las ciencias sociales vamos a decirle, ya fue, ¿sí? Hace un montón de años fuiste sietemesino, ya no sos más sietemesino, ¿sí? ¿Sí? A ese tipo de explicaciones me refiero cuando se intenta biologizar lo social. Y sobre todo lo que va a decir Bourdieu es que no solamente hay una biologización de lo social, sino que también hay una socialización de lo biológico. Porque ahora que los puedo ver y las puedo ver, empiezo a ver que llamativamente, ¿sí?, todas las que están acá tienen como los pelos largos y los varones, por alguna razón parece que no les crece el pelo, lo tienen cortito. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra propia biología está súper intervenida socialmente. ¿Sí? Nos cortamos el pelo, nos cortamos las uñas, nos depilamos, nos colocamos hormonas, ¿sí? Entonces, ¿de qué cuerpo biológico estamos hablando? ¿Sí? ¿De qué biología podemos hablar cuando nuestra propia integridad como seres humanos ya está informada porque venimos siendo alimentados con pautas que naturalmente no naturalmente son socialmente informadas, digo, ¿sí? Entonces, ni siquiera nuestro cuerpo biológico podríamos decir que es una cosa puramente natural. A esta altura del partido no hay ningún cuerpo que sea natural, ¿sí? Alguien decía, me quedé pensando y se me perdió. Esperen. Eda decía, yo me quedé mucho con el prejuicio del color y demás. Me llama la atención también de cómo alguien por tener un aro, ¿no? Es esto, aquello, ya que no lo veía así, y sin embargo sigo estando presente en la sociedad. Yo si capaz fuera de tez morocha, sería vista como chorra o turra, porque tengo muchísimos aros. Bueno, puede ser, ¿sí? Puede ser. Puede ser que si sos de tez blanca nunca te hayas mirado al espejo y digas soy de tez blanca, ¿sí? También, profe, lo veo desde el punto de vista de que yo pongo aros, hago piercing y hay veces que la gente viene y me dice, no, yo me quería hacer el de la ceja o me quería hacer una boca, pero eso lo usan los burros. Que son prejuicios, porque... Pasa que los prejuicios van por el color de piel. Bueno, fíjense, O sea, perdón, ahí coloco una cosita chiquita antes de que sigan hablando. Fíjense ahí cómo volvemos sobre esta idea de lo relacional y de lo complejo del mundo social. Porque el mismo aro, como este que tengo yo acá, ¿sí? El mismo aro no tiene el mismo significado en una persona de blanca que en una persona morocha. ¿Sí? Ahí Betty dice, claro, podríamos pensar en estereotipos. Y los estereotipos son estas, a ver, uno dice, vamos a intentar deconstruir los estereotipos, pero también tengamos en cuenta de que los estereotipos o los prejuicios
son los que nos permiten, digamos eso, vivir en sociedad en algún sentido. O sea, es en algún punto medio inevitable ver al otro y leerlo, intentar leerlo, ¿sí? El tema es cuando en esa lectura... Renata. No. Sí. Yo, acá. Nancy. Estaba escuchando y sí, hoy cuando, bueno, hablabas de las furas y todo remite a los juicios. No nos olvidemos que los juicios se construyen con el observador que somos, de todo lo que traemos de nuestras creencias, nuestros valores. Entonces, y ahí vuelve otra vez esta palabra que vos trajiste, que yo la subrayé para cuando demos la unidad de la percepción. Cómo percibimos al otro, lo percibimos desde el observador que somos, y de ahí vamos a ver la diferencia entre una piel oscura o una piel blanca, que es lo que a nosotros nos remite esa imagen. Y haciendo un parangón con lo que trajiste de la imagen de Samba, voy a traer algo personal. Mi hija es alguien que decidió no tener hijos. Ella decidió que no va a tener hijos en su vida, que no quiere hijos. Tiene un pensamiento especial, pero a su vez con su entorno tiene que explicar que no necesariamente no le gustan los chicos, ella ama a los chicos, solo que tomó esa decisión. Entonces ahí hay también un juicio o un prejuicio de esto de que las personas que eligen no tener hijos no le gustan los chicos. Y así vamos lidiando con un montón de este tipo de estos juicios y estas formas que a veces nos condicionan un poco en la percepción que tenemos del mundo que nos rodea. Sí, me parece que quería hablar Melina. ¿Estabas levantando la mano? No. Perdón. Sí, y con esto que dice Nancy, entonces también para pensar una diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, vamos a tener que tener en cuenta esta posición situada que decía Sebastián la semana pasada, que tiene que ver con que nosotros como científicos sociales vamos a tener que también revisarnos de alguna manera nosotros mismos, porque hay que ver si es posible construir un conocimiento objetivo, ¿sí? Uno piensa en ciencias naturales que lo que observa es eso que es, y nosotros acá estamos viendo que dependiendo de nuestra formación y de nuestros prejuicios desde el lugar del mundo en que estamos pensando, porque también vamos a ver que pensar desde la Patagonia seguramente no sea lo mismo que pensar desde el centro, ¿sí? Los problemas sociales, ¿no? Digo, en todo caso no es para renunciar a la objetividad, no estamos proponiendo un relativismo donde cualquiera puede decir cualquier cosa. Lo que sí estamos diciendo es que la objetividad en ciencias sociales y esa observación nunca es neutral y tenemos que poder ser conscientes de que para llegar a ser observadores un poco más neutrales, en principio tenemos que reconocer desde dónde estamos parados, ¿sí? En ciencias naturales se habla del error de paralaje, ¿sí? Que es cuando yo quiero, no sé, imagínense que esto es una pipeta, ¿sí? Yo quiero medir a qué altura está determinado líquido, ¿no? Y no es lo mismo si lo veo acá que si lo veo acá, que puede ser que tenga como un error de paralaje, como que no me coloqué a la altura precisa. Bueno, ese error de paralaje en ciencias sociales existe siempre, porque siempre estamos parados desde algún lugar, ¿sí? Bueno, los dejo pensando. Nosotros por suerte siempre tenemos las clases teóricas los viernes como para que se pasen todo el fin de semana sufriendo y desganando sociológicamente sus cabezas. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Cosa. Bueno, buen fin de semana. Gracias. Fin de... Chao, chao.